Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con el tema Reducción de riesgos ante amenazas antrópicas. Muy bien, comenzaremos la clase con algunas definiciones, como viene a ser las amenazas. Vamos a comprender como amenaza diferentes situaciones en las que vivimos los seres vivos en el planeta. ¿Y cuáles son este tipo de amenazas? Existen tres tipos de amenazas, que son las amenazas naturales, las amenazas socionaturales y las amenazas antrópicas, que es la que corresponde al tema de hoy. Pero para su mejor comprensión, vamos a ver cuáles son estos tres tipos de amenazas. Amenazas naturales. Vamos a entender por amenazas naturales que son aquellas en las que no interviene la humanidad, que suceden como fenómenos naturales. ¿Y cuáles son estos? Los sismos, maremoto, tsunami, erupción, huracán, vientos fuertes, tormentas eléctricas y rayos, inundaciones naturales, fuertes precipitaciones, movimiento de masas, enjambres de abejas, entre los principales. ¿Y cuáles son las amenazas socionaturales? Las amenazas socionaturales son responsables de alguna manera la humanidad o las personas. Las ocasionan, si no es de manera directa, las ocasionan. Por ejemplo, vamos a observar el primero, que son los deslizamientos. Si bien los deslizamientos son un fenómeno natural, pueden ser ocasionados por las personas. Por ejemplo, si en un determinado lugar está prohibido realizar construcciones porque los suelos no son estables, entonces la alcaldía indica aquello, que no se puede hacer construcciones, pero aún así las personas construyen casas y muchas veces casas de 4 o 5 pisos en suelos inestables. A eso habría que agregarle tal vez que los alcantarillados no están bien cuidados, hay taponamientos o fugas de agua. Entonces todo esto con el tiempo ocasiona que que el suelo se humedezca, siendo aún inestable, pasa con mayor facilidad el agua y ocasiona los deslizamientos. Entonces han sido provocados por las personas. Y entre estas amenazas socionaturales tenemos alud, sequía, disturbios atmosféricos, inundación por deficiencia de drenaje y obstrucciones, desbordamiento de embalses y canales, represamiento por obstrucción de cauce y descarga de caudal, mal manejo de recursos hídricos por alteración de cursos de agua. Y por ejemplo, otro ejemplo que sucedió hace unos días, por ejemplo el día de San Juan, es que nosotros sabemos que no debemos de hacer explotar petardos, fuegos artificiales debido a la contaminación. Y estando en una pandemia, estando la salud muy frágil de las personas, pero aún así ustedes han debido ver que había petardos. Al día siguiente había una concentración de humo en la ciudad. Entonces, estas son amenazas socionaturales. Pasemos a la siguiente y a la que interesa para el estudio del tema de hoy, que son las amenazas antrópicas. Las amenazas antrópicas son aquellas directamente causadas por la humanidad, por las personas, ocasionadas por las personas. ¿Y cuáles son estas? La deforestación, incendios, generación de desechos sólidos, generación de desechos líquidos, derrames químicos, escapes, fugas y derrames, explosiones, radiaciones, vibraciones, desorden público, robos, conflictos sociales y guerras, accidentes de tránsito, aéreos y otros. Entonces, estos son los tres tipos de amenazas que vivimos constantemente la humanidad en su conjunto en nuestro planeta Tierra. Pero el tema de hoy es referido a los desastres antrópicos específicamente. Entonces, ¿qué son los desastres antrópicos? Son complicaciones de actividades realizadas por el hombre. Es decir, estamos en una era tecnológica, de grandes inventos tecnológicos, y cuando suceden algunos accidentes son precisamente ocasionadas por las personas dentro de estas actividades que se realizan.
Entre las principales tenemos accidentes nucleares, fugas de sustancias químicas, violencia social, violencia tecnológica e incendios. Entonces, las amenazas antrópicas es la peligrosidad a nivel catastrófico que las acciones del hombre pueden alcanzar, tal como ocurren las guerras o los daños por desastres tecnológicos en el transporte o la industria. Las luchas por la conquista del territorio y la subyugación del adversario conlleva hechos de violencia que ocasionan víctimas y destrucción. A continuación podemos ver algunas imágenes de las amenazas que estamos tratando. Por ejemplo, son los accidentes nucleares. Los accidentes nucleares son muy peligrosos para las personas que habitan ese lugar y para todos los seres vivos en sí. Y no solamente en un momento, sino son años que va causando desastres una sola explosión nuclear. Y vemos que en los últimos años han sucedido varias. Tenemos aquí en 1945, en 1952, en 1957, en 1977, en 1979, en 1983, en 1986 y el último el 2011, ocasionando grandes desastres estas explosiones nucleares. Al lado podemos observar el daño que ocasiona, por ejemplo, el derrame de petróleo, que puede suceder en el mar, dañando el ecosistema de los animales que habitan en mares y océanos, o también en la tierra. Abajo podemos observar los conflictos sociales, donde se utiliza agentes químicos, generando la contaminación del aire, por ejemplo. Y también tenemos las amenazas tecnológicas. Si bien la tecnología, y más en esta época de pandemia, hemos podido ver su utilidad, ¿sí? Es cierto que tiene un gran uso, tiene aspectos positivos y negativos, ¿sí? Los principales positivos son el que nos pueden mantener informados. Podemos saber todo lo que sucede en todos los rincones del planeta, como lo hacemos en la actualidad con la situación de la pandemia, por ejemplo. Podemos ver qué sucede en otros países con el problema del coronavirus. También nos mantiene comunicados con personas tal vez que conocemos en otros países y nos podemos comunicar muy rápidamente a través del internet, del WhatsApp, etcétera. ¿No es cierto? Y en el caso de nosotros, por ejemplo, la gran utilidad de poder seguir pasando clases, conociendo a fondo la tecnología de los celulares, de las computadoras, conociendo aplicaciones, plataformas, etcétera. Esos son todos los aspectos positivos que nos brinda la tecnología. Pero también tiene muchos otros aspectos negativos. Genera, por ejemplo, la violencia con videojuegos, con imágenes, con imágenes e información que no es adecuada para niños y jóvenes. ¿Sí? Entonces se quiere mucho mayor control y cuidado de los padres, porque a través de la tecnología, a través del internet también se realizan robos, secuestros, o sea, también tiene muchos aspectos negativos de los cuales debemos cuidarnos. Entonces, continuando, podemos observar también imágenes de incendios. Estas son amenazas antrópicas porque de alguna manera la humanidad las puede ocasionar. Un ejemplo son, por ejemplo, los chaqueos. El chaqueo consiste en la quema de arbustos secos para poder realizar una nueva plantación, pero muchas veces estos se salen de control y pueden ocasionar incendios de muchas hectáreas. Nosotros el año pasado vivimos una situación muy trágica relacionada a los incendios, como ha sido en la Chiquitanía, que se han quemado grandes extensiones de territorio en la Chiquitanía, afectando a los seres vivos que habitaban ahí. No se ha demostrado que haya sido ocasionado por las personas, pero se tenía esas sospechas, ¿no? Entonces, muchos incendios pueden ser ocasionados por las personas y dañar a todo el ecosistema, porque no solamente se ha dañado a los animales de la región, todo el humo que se ha generado ha contaminado el aire de todo el planeta. Entonces, continuamos. Vamos a definir qué es el riesgo.
El riesgo es la probabilidad de conocer los posibles daños sociales, ambientales y económicos en un lugar y durante un tiempo determinado. Entonces, el riesgo es el conocimiento que uno tiene acerca de situaciones que se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, les decía el hecho de que la alcaldía indique que en un determinado lugar no se pueda construir, las personas conocen que ese lugar no es estable. Y si deciden construir, corren un riesgo sabiendo que va a haber una consecuencia. Otro riesgo que nosotros vivimos en cada época de lluvia, por ejemplo. Todos conocemos las épocas definidas de lluvia. Llueven en los meses de febrero, marzo, parte de agosto, septiembre y octubre. Va a llover, son épocas de lluvia, ¿no? En las cuales sabemos qué riesgos pueden traer. Pueden traer riesgos de inundaciones. Si las precipitaciones son muy fuertes, como recién, por ejemplo, la anterior semana sucedió en Santa Cruz, que prácticamente se ha inundado. Han debido ver en el informativo, se ha inundado la ciudad de Santa Cruz y los lugares cercanos a los ríos, ha habido desbordes de ríos, etcétera. Entonces uno conoce las situaciones que se dan en determinados momentos. Ese es el riesgo, el conocer, el saber y el conocer las consecuencias que puede suceder si se realiza alguna acción. Pero ¿cómo se puede reducir estos riesgos? Vamos a analizar estos dos ejemplos que hemos dado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los lugares donde no se deben construir, para poder disminuir el riesgo, reducir el riesgo, se deben tomar medidas de prevención, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso de las construcciones, pues evitar esas construcciones. Si sabemos que los suelos son inestables, se debe evitar. En el caso, por ejemplo, de las precipitaciones, de las lluvias, en las épocas de lluvia, hay que prevenir. Entonces hay que limpiar los canales, los desagües de agua, constantemente no botar basura, no taponear, tener en la casa limpia las canaletas, todos los lugares por donde va a transitar el agua, porque sabemos que en esas épocas va a llover. Y otro caso importante por el cual estamos viviendo ahora, que es la situación de la pandemia, ¿no es cierto? Conocemos los riesgos, sabemos que es altamente contagioso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que prevenir, hay que obedecer las medidas que nos indican que debemos realizar para evitar los contagios. ¿No es cierto? Entonces, un segundo punto son la mitigación. Son medidas o acciones de intervención implementadas sobre la vulnerabilidad para reducir el riesgo existente y así disminuir los daños y el impacto potencial. Uno de los ejemplos claros es los momentos en los cuales estamos viviendo, que es la pandemia del COVID-19. Los primeras, después de que ha llegado a Bolivia el COVID-19, se han tomado medidas preventivas. Se han cerrado los aeropuertos, se ha evitado los viajes, tanto en provincias, interdepartamentales, etcétera. Entonces se han tomado estas medidas. Además se han difundido muchas formas de cuidarse, como el uso de los barbijos, el lavado de las manos, los protocolos para salir y entrar de la casa, etcétera. Entonces se están tomando medidas preventivas. En el caso de la mitigación, por ejemplo, en un caso que se ha visto es el hecho de que se haya declarado la cuarentena rígida, por ejemplo, en el que estábamos ya confinados en casa. Es una medida importante para prevenir el coronavirus, pero para poder sobrevivir, para poder no tener la necesidad de salir a trabajar las personas adultas, es que el gobierno ha dado los bonos, por ejemplo. Esa es una forma, un ejemplo de mitigación. Para que las personas puedan permanecer en sus casas, se ha dado una serie de bonos. Entonces, estos son planes que se realizan para poder hacer frente a algún tipo de amenaza. En este caso, la amenaza del coronavirus, ¿no? Entonces, debemos siempre, para reducir los riesgos, hacer caso y obedecer y seguir el plan que se tiene, pues la que tienen las autoridades respectivas en cada situación que se vaya dando, ¿no? De riesgo o amenaza respectivamente. Entonces acá, por ejemplo, tenemos
algunas medidas preventivas que se ha estado dando en los medios de comunicación a partir del gobierno, ¿no es cierto? Las medidas de protección que tenemos y que aún continúan. Quiero aprovechar esta oportunidad para indicarles lo que los medios de comunicación nos dicen. No ha pasado aún la pandemia del COVID-19. Tenemos que seguir alertas, cuídense mucho, sigan todas las medidas de protección. También hablen con sus papás porque ellos están ya volviendo al trabajo, seguir los protocolos de entrada y salida a la casa, que es importante. Por favor, debemos seguir los planes de contingencia, las medidas preventivas que una institución departamental o gubernamental realiza, son para seguirlas porque son por nuestro bien. Entonces, espero que hayan podido comprender el tema, muy relacionado a nuestra realidad, por cierto, actual, y pues nos vemos la siguiente clase.